Amigos de Esfera Legal, muy buenas noches. Hoy no vamos a hablar propiamente de propiedad intelectual. Hoy este video tiene como objeto felicitar y desear larga vida a una institución fundamental en el derecho de autor en México. Me refiero al Instituto Nacional del Derecho de Autor. El 24 de diciembre de 1996 se promulgó en el Diario Oficial de la Federación la reforma que daba origen a la nueva Ley Federal del Derecho de Autor, la ley que actualmente nos rige, y entre los transitorios se señalaba que la Dirección General del Derecho de Autor se transformaba en el Instituto Nacional del Derecho de Autor y que esta ley entraba en vigor 3 meses después. De ahí que el 24 de marzo de 1997 surge el Instituto Nacional del Derecho de Autor, que hoy celebra 24 años y lo celebra en una condición complicada históricamente, una condición complicada por la cuestión sanitaria, una cuestión complicada incluso por el desconocimiento de aquellos que pretenden hacer transformaciones y no saben ni siquiera lo que quieren transformar. Y me refiero, por un lado, evidentemente, a la pandemia del COVID, que ha provocado, entre muchas situaciones, que las actividades presenciales cesen. Y esas actividades, en muchos casos, no se tenía la preparación para llevarlas al plano de lo virtual, aunque debe reconocerse que han hecho una labor encomiable al generar los links, las condiciones para que se presenten solicitudes de registro de obra, juntas de avenencia, registros de reservas de derechos, entre otros trámites de los que se llevan tradicionalmente vía electrónica. Por supuesto, con fallas, con ciertas condiciones técnicas y tecnológicas, pero con el esfuerzo de atender a quienes esto se dedican. Por otra parte, sabemos que desde hace algunos meses está el rumor de que pretende fusionarse al Instituto Nacional del Derecho de Autor con el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, en aras de lo que siguen insistiendo que es la austeridad y la transformación. No es que esté mal pensar en estas cosas, es que está mal no saber hacia dónde se dirigen. Y ese es el problema. Hemos derramado mucha tinta, se han celebrado muchas reuniones virtuales, especialistas en propiedad intelectual, especialistas en derechos de autor, especialistas en administración pública, se han pronunciado mayoritariamente en contra, sea dable decirlo, de esta fusión. No por otra cosa, sino por el hecho de que siendo la propiedad intelectual un área tan grande, y por un lado el derecho de autor y por el otro la propiedad industrial en su conjunto, conviene que estas instituciones sigan trabajando como hasta ahora, acaso logrando nexos de mayor aplicabilidad de algunos temas, como puede ser en la ley de propiedad industrial el tema de marcas y la reserva de derechos dentro de la ley del derecho de autor, y tal vez por fin hacer el cambio de que las infracciones en materia de comercio respecto a derechos de autor sean tramitadas por la Dirección de la Protección del Derecho contra la violación del derecho de autor de Indautor. Pero bueno, esto tiene que ser al tiempo. Es necesario hacer algunas adecuaciones en algunas figuras, hacerla de la mejor manera. Se han hecho transformaciones en temas de regalías, se han hecho transformaciones en temas de la protección a las culturas, se está trabajando en la protección a las creaciones de las comunidades indígenas. Nos hace falta una reforma en materia de reserva de derechos, de lo cual en su momento haremos un video. Pero hoy, por encima de todo esto, felicidades Instituto Nacional del Derecho de Autor. Gracias. Gracias porque ahí fue donde comencé mi camino en la materia de la propiedad intelectual, en la materia de derechos de autor, en la materia de reservas de derechos. Sería mucha la gente a la que tendría yo que agradecerle, felicitar personalmente. Quiero hacer tal vez un par de menciones muy particulares. La primera, a la compañera Ruth Parra, que siempre está ahí atendiendo al público usuario, que está al pie del cañón, no importa lo que pase, con pandemia y sin pandemia haya estado atendiendo, y de repente los usuarios, que ahora ya estamos de este lado, los que estuvimos allá en ese momento, se nos olvida ese pequeño detalle, y de pronto queremos que se nos atienda de inmediato, sin entender toda esta circunstancia, o tal vez entendiéndolo, sí, pero con la desesperación de un año de inactividad. Gracias por esa labor, y también gracias a la maestra Cecilia Beitia Romo, que en alguna ocasión dijo unas palabras muy importantes para mí y que creo que todos los que hemos pasado por el Instituto Nacional de Derecho de Autor, hemos laborado ahí, mayoritariamente las creemos. Cuando tú estás en Indautor no te pones la camiseta. A Indautor lo traes a fuego en el corazón. Felices 24 años Instituto Nacional del Derecho de Autor. Señor director encargado Marco Antonio Morales,
Hay que empezar a preparar algo para los 25 años. Y estoy seguro que usted va a estar ahí para celebrarlos como director. Ya hay muchas ideas, ¿eh? Ahí estamos en esfera legal a sus órdenes para comentar varias de ellas. Amigos, felicidades Instituto Nacional del Derecho de Autor. Felicidades INDA, felicidades INDA Autor. Los mejores deseos ahora y siempre. Felices 24 años. Para ustedes, como siempre, y con el abrazo y el gusto de siempre, Esfera Legal, protegemos tu creatividad.